Buttholzer First es una banda de rock estadounidense formada en San Antonio, Texas, por el cantante Gabby Haynes y el guitarrista Paul Leary en 1981. La banda ha tenido numerosos cambios de personal, pero su formación principal de Haynes, Leary y el baterista King Coffey ha sido constante desde 1983. Teresa Nervosa se desempeñó como segunda baterista de 1983 a 1985, de 1986 a 1989 y 2009. La banda también ha empleado una variedad de bajistas, sobre todo Jeff Penkes. Surgidos de la escena hardcore punk de la década de 1980, Buttholzer First se dieron a conocer rápidamente por sus caóticos espectáculos en directo, su humor negro y un sonido que incorporaba elementos de psicodelia, noise rock y punk, así como por su uso de la manipulación del sonido y la edición de cintas. Aunque eran respetados por sus colegas y contaban con una base de fans devotos, Buttholzer First tuvieron poco éxito comercial hasta Electric Ladyland de 1996. El álbum contenía el exitoso sencillo Pepper, que alcanzó el número 1 en la lista Modern Rock Tracks de Billboard ese año. Buttholzer First se formó en la Universidad Trinity de San Antonio, Texas, a finales de los años 70, cuando los estudiantes Gibson, Gabby Haynes y Paul Leary Walsall, más tarde solo Paul Leary, se conocieron por primera vez. Aunque fueron su extrañeza general y su gusto compartido por la música no convencional lo que hizo que se hicieran amigos, ambos parecían encaminados a carreras muy convencionales. Haynes, capitán del equipo de baloncesto de Trinity y contador del año de la escuela, pronto consiguió un puesto en una respetada empresa de contabilidad de Texas, mientras Leary seguía en la universidad trabajando en su máster en administración de empresas. En 1981, Haynes y Leary publicaron la revista Strange BD, en la que aparecían fotos de dolencias médicas anormales, acompañadas de explicaciones ficticias y humorísticas de las enfermedades. Tras ser sorprendido con una de estas fotos en el trabajo, Haynes dejó la empresa de contabilidad y se trasladó al sur de California. Leary, al que entonces le faltaba un semestre para licenciarse, abandonó la universidad y siguió a Haynes. Tras un breve periodo vendiendo ropa y sábanas caseras con la imagen de Lee Harvey Oswald, la pareja regresó a San Antonio y fundó el grupo que acabaría convirtiéndose en Buttholzer First. Haynes y Leary actuaron por primera vez en un club nocturno de San Antonio, The Bonham Exchange, en 1981. Por aquel entonces, aún no habían decidido el nombre del grupo, Buttholzer First. En 1982, la banda estaba respaldada por una sección rítmica compuesta por el bajista Quan Matthews y su hermano, el baterista Scott Matthews. La banda no consiguió seguidores en San Antonio, y compró una furgoneta para regresar a California ese mismo verano. Durante un breve concierto en el club Tool and Die de San Francisco, el líder de Dead Kennedys y supervisor de Alternative Tentacles, Jello Biafra, presenció su actuación y se convirtió en un ferviente admirador. Biafra invitó al grupo a telonear a Dead Kennedys y TSOL en el Wesquia Go Go de Los Ángeles, y pronto les hizo una oferta que lanzaría su carrera discográfica si conseguían que alguien les prestara tiempo de estudio. Alternative Tentacles se lo reembolsaría cuando el álbum estuviera terminado. La banda regresó entonces a San Antonio para grabar en los estudios Boss, también conocidos como Bob O'Neill Sound Studios. Sin embargo, los hermanos Matthews no entraron en el estudio con Haynes y Leary, ambos habían abandonado tras un altercado físico entre Scott Matthews y Haynes. El puesto de bajista lo ocupó Bill Sholly, que tocaría en los dos siguientes discos de Buttholzer First, y participaron varios bateristas. El último de ellos, King Coffey, nacido Jeffrey Coffey, sigue con la banda en la actualidad. Publicado en Alternative Tentacles en julio de 1983, el EP resultante, Buttholzer First, también conocido como Brown Reason to Live y Pippi the Sailor, ofrecía canciones con títulos provocativamente absurdos como The Just Lives in Lee Harvey's Grave y Barbecue Pope, cantadas alternativamente por Haynes y Leary. Haynes se convertiría en el cantante principal de la banda en el momento de su primer LP. La portada del álbum, al igual que las numerosas y extrañas ilustraciones que acompañarían a los siguientes trabajos de los Surfers, fue diseñada por la propia banda. Rebosante de humor, Buttholzer First sentó las bases de lo que vendría después. Influyó al menos en una futura superestrella, el líder de Nirvana, Kurt Cobain, que lo incluyó entre sus 10 álbumes favoritos en sus diarios. Más tarde, Cobain incluyó el álbum Pippi the Sailor de Buttholzer First entre los 50 que más influyeron en el sonido de
Nirvana. Cobain conocería más tarde a su esposa, Courtney Love, de Hole, en un concierto de Bad Holzer First y el Seven, en 1991. Poco después del lanzamiento de Bad Holzer First, el grupo contrató a una segunda baterista, Teresa Nervosa, nacida Teresa Taylor, que había tocado con Coffey en varias bandas de música de institutos de las zonas de Fort Worth y Austin, en Texas. Ella y Coffey tocaban al unísono en kits separados y de pie, lo que aumentaba el espectáculo de los surfers en constante evolución. Aunque Nervosa y Coffey se referían repetidamente a sí mismos como hermanos, desde entonces se ha revelado que los dos solo se presentaban como tales debido a sus apariencias similares, y en realidad no están relacionados. Con su llegada, se formó el núcleo de la formación clásica de la banda, Haynes, Leary, Coffey y Nervosa. Con la excepción de varios bajistas diferentes y el breve año sabático de Nervosa entre finales de 1985 y 1986, la formación permaneció prácticamente inalterada hasta su marcha definitiva en 1989. En 2008, regresó a la banda. Su sitio web anunciaba fechas de la gira de 2009 que incluían a Teresa Taylor. En 1984, la banda regresó a los estudios Boss para grabar material suficiente para 2 álbumes de larga duración. Ambos se ofrecieron originalmente a Alternative Tentacles, siendo el primero Psychic Powerless Another Man's Sack. Sin embargo, antes de que ninguno de los 2 álbumes pudiera publicarse, Alternative Tentacles tuvo que adquirir las cintas maestras a Bobo Uniol, homónimo y propietario de Boss Studios. Bobo Uniol se negó a publicarlas hasta que le reembolsaran el coste de las sesiones, y Alternative Tentacles no pudo hacer frente al pago de inmediato. Tras meses de espera, en septiembre de 1984 el grupo publicó la grabación del concierto live PCP-EP en Alternative Tentacles por desesperación económica. Compuesto en su mayor parte por interpretaciones en directo de canciones de su debut, provocó que algunos críticos y fans bromearan diciendo que habían publicado el mismo álbum 2 veces. Mientras tanto, Bobo Uniol se preparaba para lanzar Psychic en su propio sello World 9 para recuperar sus gastos. Con algunos miembros trabajando como friegaplatos, el grupo no estaba contento con que el álbum se publicara en World 9. Terry Tolkien, un amigo y su agente en la costa este, contrató a la banda para la entonces naciente Touch and Go Records de Cory Rosk en Detroit. Psychic Powerless Another Man's Sack se publicó en 1984. Sobre la base de su primer EP, la banda hizo de la psicodelia una parte mucho más importante de su sonido en este lanzamiento, que hizo pleno uso de la edición de cinta, la instrumentación no tradicional y la modulación de sonido que llegó a definir sus grabaciones de estudio. Justo antes del lanzamiento de Psychic, y con el nuevo bajista Terence Smart, el primero de muchos hasta 1986, la banda comenzó su primera gira nacional. Fue en esta salida cuando realmente establecieron una presencia nacional, comenzando en la sede inicial de Touch and Go, en Detroit antes de dirigirse a New York, donde impresionaron a miembros de Sonic Youth, así como al miembro de Joke Bellic y futuro bajista de Bad Holzer First, Kramer. Después recorrieron el país durante varios meses, incluyendo un concierto en Seattle, que hizo fan al futuro guitarrista de Soundgarden, Ken Thile. Mientras estaban en San Francisco al final de la gira, y sin un lugar donde vivir, la banda decidió colectivamente mudarse a Winterville, un pequeño pueblo a las afueras de Athens, Georgia, donde admitieron que se habían aficionado a acosar a los miembros de R.E.M. Supuestamente planearon dejar una furgoneta aparcada delante de la casa de Michael Stipe, con Michael Stipe, Despite a Hype, I Still Wanna Sock, Your Beglon Pipe pintado en el lateral. Smart renunció después de enamorarse de una amiga de la banda, y Trevor Malcolm, un joven músico canadiense recomendado por Touch and Go, lo reemplazó en el bajo. Cuando volvieron a salir a la carretera, se corrió la voz sobre el estrambótico espectáculo que ofrecía la banda, lo que hizo que el público de sus conciertos fuera cada vez más numeroso. Poco después de la llegada de Malcolm, la banda grabó su actuación para la posteridad filmando 2 conciertos en el Club Tracks de Detroit. Parte de este material se empaquetó en Blind Icy Soul, su único lanzamiento de video oficial hasta la fecha.
En esa época compraron su primera grabadora de 8 pistas y la utilizaron para grabar 2 canciones que más tarde se incluyeron en el lado A, de Cream Corn from the Socket of Davis. Al parecer, Malcolm no estaba contento con su vida en la banda y la abandonó a mediados de 1985. Se contrató a un amigo de Athens, Juan Molina, para una breve gira por Estados Unidos, pero no estaba interesado en convertirse en miembro a tiempo completo. Sin un bajista permanente y ante la inminencia de una gira europea, la primera del grupo, se pusieron en contacto con Kramer, que aceptó unirse rápidamente. Mientras tanto, su segundo LP, que había sido presentado a Alternative Tentacles como Rembrandt Pussy Horse, seguía en el limbo. Las razones de la actuación de Alternative Tentacles no están claras, pero se sabe que el sello retrasó la decisión durante un año antes de negarse a publicarlo. Mientras esperaban, la banda publicó el EP de 4 canciones Cream Corn from the Socket of Davis, en Touch and Go, a finales de 1985. Una vez que Alternative Tentacles finalmente declinó, el grupo volvió al estudio Noise New York, de Kramer, para grabar 2 nuevos temas que sustituyeran a Top Arter y Tornadoes, que originalmente estaban destinados a Rembrandt, antes de aparecer en la cara B del EP Cream Corn. Tras la gira europea, Butthole Surfer sufrió más trastornos cuando Nervosa se marchó en torno a las navidades de 1985, ya que estaba cansada de las condiciones de vida asociadas a las constantes giras y deseaba estar con su familia. Fue sustituida por otra baterista femenina, Kaisa Gernat, a la que la prensa apodó Cabbage Gomez Jr. poco después de unirse a la banda. Cabbage había actuado anteriormente con Kathleen Lynch, alias Kathleen, alias Tada de Jet Lady, en la banda Eastern Stars. Lynch ganó fama como la infame bailarina desnuda de Butthole Surfers de 1986 a 1989. Kramer también se marchó durante este periodo y fue sustituido por Jeff Penkes, que dio al puesto de bajista de la banda su periodo más largo de estabilidad al quedarse hasta 1994. Su segundo LP se publicó finalmente como Rembrandt Pussy Horse, en Touch and Go, en abril de 1986. Publicado 2 años después de las sesiones originales, presentaba una mezcla y una selección de canciones diferentes a las de la versión inédita de Alternative Tentacles. Conocido sobre todo por su versión minimalista de American Woman, de The Guess Who, es uno de los álbumes más experimentales de la carrera de Butthole Surfers. Tras una gira especialmente descontrolada, incluso para los estándares de Butthole Surfers, la banda se instaló en Winterval en el verano de 1986. Nervosa volvió a unirse a ellos, Cabbage había sido despedida meses antes, y se pusieron a trabajar en la creación de su primer estudio casero en una casa de alquiler en las afueras de Athens. En poco tiempo, iniciaron una pausada sesión de grabación para su tercer proyecto de larga duración. Publicado en marzo de 1987, Lowest Abortion Technician es uno de los álbumes más pesados de Butthole Surfers y a menudo se considera su mejor trabajo hasta la fecha. Aprovechando aspectos del punk, el heavy metal y la psicodelia, su sonido único produjo una serie de canciones molientes y de ritmo más lento, lo que podría decirse que lo convirtió en uno de los primeros precursores del grunge. En la época del debut de Lowest Abortion Technician, el grupo compró una casa en Driftwood, Texas, a unos 48 kilómetros de Austin. Era un rancho construido en la ladera de una colina, con 20.000 metros cuadrados de terreno circundante. Al igual que la casa alquilada cerca de Athens, el complejo se convirtió en un estudio de grabación de facto. Sin embargo, no vivieron juntos en la nueva casa durante mucho tiempo, y Coffey fue el primero en mudarse y conseguir su propio lugar. En 1991, todos tenían residencias separadas. A principios de 1988, Butthole Surfers estaban listos para grabar un nuevo álbum y quisieron utilizar por primera vez un estudio moderno, eligiendo unas instalaciones de última generación en Texas. Las siguientes sesiones duraron solo una semana, ya que la banda llevaba años interpretando la mayor parte del material. La banda optó por seguir el modelo de este álbum en futuros proyectos. En cambio, las canciones de sus primeras grabaciones habían sido objeto de mucho más desarrollo y experimentación en el estudio. Penkes ha expresado la opinión de que las sesiones posteriores, mejor organizadas, ahogaron gran parte de la creatividad
creatividad espontánea que había impulsado sus primeros lanzamientos. Stairway to Heaven se publicó en abril y marcó un punto intermedio entre las raíces experimentales de la banda y las grabaciones más accesibles que vendrían después. Aunque la mitad del material suena tan extremo como sus primeros trabajos, otras canciones son más convencionales. Este fue el primer álbum de Butthole Surfers en el que se hizo un uso extensivo de la guitarra acústica. Stairway to Heaven no tenía títulos de canciones cuando se publicó por primera vez, y en su lugar representaba cada pista con una caricatura absurda, a menudo escatológica. La banda viajó mucho para promocionar el álbum durante el año siguiente, incluida una exitosa gira por Europa, ayudada en parte por la influencia de la nueva distribuidora británica Blast First. Al igual que sus grabaciones de estudio, sus actuaciones en directo empezaban a perder gran parte de su caos anterior. Durante las giras del invierno de 1988, Butthole Surfers usó una grabadora DAT portátil para grabar varios conciertos. Lo mejor de estas grabaciones se empaquetó como Double Live, un álbum doble de edición limitada publicado en vinilo y casete en 1989 y en CD al año siguiente. Fue el primer lanzamiento en el sello latino Bogerbell de la banda. Aunque el álbum está agotado desde la primavera de 2007, sus canciones pueden descargarse gratuitamente en MP3 en el sitio web oficial del grupo. Publicado en respuesta al contrabando generalizado y con fines lucrativos de sus actuaciones en directo, contenía interpretaciones de canciones de todos sus anteriores álbumes de estudio y EPs. Double Live fue el último álbum de los Butthole Surfers en el que participó Nervosa, que abandonó el grupo a principios de 1989. Poco después, se le diagnosticó un aneurisma y tuvo que someterse a una operación cerebral. Además, empezó a sufrir convulsiones inducidas por luces estroboscópicas. En 1991, Nervosa, conocida como Teresa Taylor desde su retirada, tuvo un pequeño papel en la película Slacker, de Richard Linklater. En 1995 trabajó en la Escuela de Texas para ciegos y discapacitados visuales. Butthole Surfers no buscó reemplazarla en ese momento, y optaron por continuar como cuarteto. Después de un EP final para Touch and Go, War Maker de 1989, el grupo abandonó a sus antiguos socios discográficos para firmar con Terry Tolkien, seguidor de toda la vida, en Rough Trade Records, que también los había llevado a Touch and Go, por un generoso contrato de un álbum. Antes del debut del nuevo LP, Rough Trade convenció a la banda para que publicara primero The Hurdy-Gurdy Men, de 1990, que adelantaba material del próximo lanzamiento. Ese mismo año, Rough Trade publicó The Gerald Dump, de The Jack Officers, el proyecto paralelo de música house psicodélica de Haynes y Penkes. P.O.D. fue el quinto álbum completo de estudio de la banda, y el primero para Rough Trade. Publicado en abril de 1991, incluía más instrumentación electrónica, pero fue considerado decepcionante en comparación con grabaciones anteriores. Tanto Haynes como Liri han expresado desde entonces su descontento con el álbum. A pesar de ello, la banda fue invitada a formar parte de la gira inaugural de Lollapalooza de ese verano. Por aquel entonces, Haynes colaboró con Menestri, poniendo voz a su sencillo de 1991, Jesus Built My Hot Rod, que más tarde se incluyó en Some 69, The Way to Sex It and The Way to Sokex, de 1992. Rough Trade se declaró en bancarrota en 1991, pero no antes de lanzar el proyecto en solitario de Liri, The History of Dogs.
Al año siguiente, Bad Holzer Fer sorprendió a muchos fans y críticos al firmar con la gran discográfica Capitol Records. En 2017, Paul Leary reflexionó: crecí escuchando The Beatles, Grand Funk Railroad y Dean Martin, y la idea de estar en la misma discográfica que ellos era demasiado rara, muy rara. Mucha gente nos echó la bronca por hacerlo, pero joder, no iba a rechazarlo. Capitol reeditó inmediatamente P.O. y asoció a la banda con su primer productor de renombre, John Paul Jones, más conocido como el bajista de Led Zeppelin. El fruto de su colaboración, Independent Worm Saloon, 1993, presentaba un enfoque rock más directo por insistencia de Jones. Esto dio sus frutos a Bad Holzer Fer, proporcionándole su primer éxito radiofónico menor, Who Was in My Room Last Night. Alcanzó el número 24 en la lista de sencillos Modern Rock Tracks de Billboard, mientras que el álbum alcanzó el número 124 en la lista Billboard 200. Dos de las nuevas canciones aparecieron en episodios del programa Beavis and Butthead de MTV. El guitarrista y gran influencia de Bad Holzer Fer, Helios Creed, tocó la guitarra en dos de las canciones del disco, The Annoying Son y Clean It Up. Cuando Penke se marchó en 1994, los miembros restantes contrataron a una serie de músicos de relleno, y continuaron haciendo giras esporádicas, incluso mientras los tres seguían con proyectos paralelos. Haynes trabajaba con Johnny Depp, Bell Carter, Sgt. Coe, Flea y otros en un nuevo grupo, P. En 1993, Haynes tocó con esta banda en el Viper Room de Los Ángeles, la noche en que el actor River Phoenix murió de una sobredosis de drogas. Entretanto, Leary se estaba forjando una reputación como hábil productor musical, mientras Coffey creaba su propio sello discográfico Trends and Decay. Según Leary y algunos conocedores de la industria, Haynes era cada vez más dependiente de las drogas duras en esta época, aunque Haynes ha restado importancia a sus preocupaciones. En 1995, el grupo hizo una versión de la canción Underdog para incluirla en el álbum homenaje Saturday Morning Cartoons Greatest Hits, producido por Ralph Soul para MCA. Ese mismo año, el proyecto paralelo de Haynes, P, publicó un LP homónimo en Capitol, mientras que el sello Trends and Decay de Coffey publicó el primer álbum recopilatorio de Bad Holzer Fer. Titulado The Whole Truth, en Nothing But, estaba compuesto en su mayoría por temas en directo grabados en diferentes locales entre 1985 y 1991. En diciembre, Bad Holzer Fer iniciaron lo que se convertiría en una larga batalla legal con Touch and Go. Al principio, buscaban aumentar sus beneficios con los álbumes editados por la discográfica, ya que esta optó por una estrategia de no promoción. El caso se convirtió rápidamente en una lucha por todos los derechos de propiedad que se prolongó durante más de 3 años. En 1996, Capitol publicó Electric Larry Land de Bad Holzer Fer, que alcanzó el número 31 del Billboard 200. El sencillo, Pepper, encabezó la lista Billboard Modern Rock Tracks. Sus canciones empezaron a aparecer en las bandas sonoras de importantes películas de Hollywood, como Romeo plus Juliet, de Baz Luhrmann, y Escape from LA, de John Carpenter. A pesar de la mejora de las ventas con su segundo álbum en Capitol, la relación del grupo con la discográfica era cada vez más problemática. Un proyecto previsto para 1998, After the Astronaut, fue desechado y Bad Holzer Fer se separó de su manager, Tom Bunch. En 1999, Bad Holzer Fer ganó su demanda contra Touch and Go. A pesar del resultado, varios de los compañeros de Bad Holzer Fer en la comunidad de la música alternativa, incluido Fugazi y el cantante principal de Minor Threat, Ian MacKaye, los criticaron por haber emprendido la demanda.
Haynes y otros dijeron que no habrían iniciado el procedimiento si consideraran que los tratos de Rosk habían sido honorables. Rosk proporcionó a la banda estados contables indescifrables. Rosk siguió insistiendo en que sus acciones habían sido honestas a pesar de que el Tribunal de Apelación del Séptimo Circuito de Estados Unidos dictaminó lo contrario. Con el caso resuelto, la banda reeditó Psychic Powerless Another Man's Sack, Rembrandt Pussy Horse, con el EP Cream Corn, Lowest Abortion Technician y Her Way to Steven, en su sello latino Bogerbell. En 2000, la banda contrató a Nathan Calhoun como bajista. Tras resolver su disputa con Caperol, Badholzer First volvió a grabar la mayoría de las canciones de After the Astronaut para Weird Revolution en los sellos Hollywood Records y Surf Dog Records. El álbum se publicó en agosto de 2001 y alcanzó el número 130 en la lista Billboard 200. Fue su álbum más electrónico hasta la fecha y tenía un sonido hip hop. El sencillo, The Shame of Life, alcanzó el número 24 en la lista Billboard Modern Rock Tracks. Desde entonces, el grupo ha publicado dos recopilaciones en latino Bogerbell. Humpty Dumpty LSD, de 2002, es una recopilación de tomas falsas de estudio, mientras que Badholzer First Live PCP EP, de 2003, combina sus dos primeros EPs de Alternative Tentacles. En 2004, Haynes formó The Big Haynes and His Problem, que publicó un álbum homónimo en Surf Dog Records ese mismo año. Mientras promocionaba el proyecto paralelo, Haynes indicó que otro álbum de estudio de Badholzer First era probable, y comentó que sería ruidoso. Sin embargo, no se ha anunciado ninguna fecha de lanzamiento. La banda se reunió con Jeff Penkes y Teresa Nervosa para una gira por la costa este y Europa en el verano de 2008, con los Paul Green School of Rock All Stars. Era la primera vez que la formación reunida tocaba junta desde 1989. El grupo actuó en el festival All Tomorrow's Parties, comisariado por Mel Benz y Mike Patton de Faith No More. La aparición del grupo en All Tomorrow's Parties provocó una disputa con el fundador y organizador de ATP, Barry Hogan, quien le dijo a un reportero de Village Voice que Badholzer First, junto con Kellen Shook y The Black Lips, no volverían a tocar en el festival. La formación clásica reunida de 1986 a 1989 continuó de gira en 2009, con paradas en los Estados Unidos y Canadá. En Austin, Texas, durante su último concierto programado para la gira Norteamérica y Canadá 2008 a 2009, el 31 de octubre de 2009, Haynes dijo: "Tocamos nuestro primer concierto como los Badholzer First en Austin, y puede que sea el último". Haynes aún no ha aclarado esta declaración. Recientemente, tanto Paul Leary como King Coffey han declarado que la banda volverá a salir de gira si consiguen sacar adelante otro álbum. Badholzer First tocó 2 veces en Austin en el Scott Inn, durante Halloween 2010. Un reportaje de The New York Times sugirió que, a pesar de que Badholzer First no había publicado un álbum con material nuevo desde 2001, las canciones son prácticamente incidentales al espectáculo tras verlos actuar junto a la banda psicodélica, Lomeriens, en Brooklyn. La formación de Haynes, Leary, Penkes y Coffey realizó una gira de 12 conciertos por la mayoría de los estados del oeste de Estados Unidos y una aparición en Canadá del 26 de agosto de 2011 al 11 de septiembre de 2011. A partir de 2016 el grupo está en pausa, con Leary diciendo: "Simplemente ya no quiero tocar en directo. No es divertido, no me gustan las giras. Esa hora en el escenario es muy divertida, pero las otras 23 horas fuera del escenario son una puta mierda". Actuaron en el Festival de Música Day for Night de Houston, Texas, que se celebró los días 17 y 18 de diciembre de 2016. En una entrevista con The Quires en marzo de 2017, Leary habló sobre la posibilidad de que el grupo grabara un nuevo álbum, el primero en 16 años. "Todos hemos estado ocupados con nuestras cosas por separado, y yo he producido mucho en los últimos años, y he llegado a un punto en el que siento que ya he hecho eso por un tiempo. Así que es hora de hacer un nuevo álbum de Badholzer First. Especialmente ahora que Trump es presidente, caray. Si alguna vez hubo un momento para un álbum de Badholzer First es ahora. Simplemente no hay nada más raro que eso". En marzo de 2019, la banda lanzó un libro de mesa de café de historia visual, Badholzer First, What Does Regret Mean?, con el autor Eren Tener.
La banda no empezó como Butthole Surfers, aunque tenían una canción con ese título, posiblemente una versión temprana de Butthole Surfer de 1984. Esto cambió en su primer concierto de pago, cuando un locutor olvidó cómo se llamaba la banda y utilizó el título de la canción como nombre del grupo. Decidieron mantener el nombre, y desde entonces se les conoce como tal. Antes de eso, Butthole Surfers actuaban con un nombre distinto en cada concierto. Sus primeros alias incluían The Declare 5, 9 cm Worm Makes Sound Food, The Vodka Family Wednesdays, Ashtray Baby Heads, Ed Asneris Gay, Fred Astaire Hall, The Right Teeth Fred Astaire Hall, Sepp Gone, Alien Ball Right Teeth Fred Astaire Hall, y muchos otros. El nombre ha sido durante mucho tiempo una fuente de problemas para la banda. Muchos clubes, periódicos y emisoras de radio y televisión se niegan a imprimir o mencionar su nombre completo, y en su lugar optan por utilizar BH Surfers u otras abreviaturas. En una entrevista con Rolling Stone en 1996, cuando le preguntaron si podría volver atrás y elegir un nombre culturalmente más aceptable para la banda, Hein respondió: "Yo llamaría a la banda Voy a cagar en la vagina de tu madre". En la década de 1980, Butthole Surfers se ganaron una reputación por sus inquietantes actuaciones en directo, tan decadentes como violentas. Como resultado, empezaron a atraer a un amplio abanico de curiosos a los pocos años de su debut, además de a los fanáticos tradicionales del punk rock que les habían apoyado desde el principio. En 1988 se filmó una reproducción escenificada del espectáculo en directo de la banda para Barbecue Movie, un cortometraje en Super 8 mm dirigido por Alex Winter, más conocido como Bell Express de Bell and Ted's Excellent Adventure. Barbecue Movie es una parodia de La Matanza de Texas de 1974, y la película termina con un video musical de la canción Fast, también conocida como Fart Song, con Haynes, Lyric, Coffee, Nervosa y Jeff Penkes, así como la bailarina Kathleen Lynch. El tema mostraba muchos de los trucos escénicos de la banda, como el platillo ardiendo, las luces estroboscópicas, las películas y el humo. Cuando Lynch abandonó el grupo en 1989, el espectáculo de Butthole Surfers se había vuelto más predecible, con actuaciones aleatorias que se repetían cada noche. Al mismo tiempo, Teresa Nervosa abandonó definitivamente el grupo y King Coffee se convirtió en el único percusionista. Las luces estroboscópicas, las máquinas de humo e incluso el plato en llamas de Gabby Haynes siguen formando parte de la presentación, pero ya no se muestra la caótica espontaneidad de sus actuaciones de los 80. Butthole Surfers empezaron a tomarse en serio la colección de equipos visuales tras la contratación de Coffee en 1983, cuando añadió a su espectáculo un tambor de plástico transparente equipado con una luz estroboscópica. Poco después, la banda compró a precio de ganga luces estroboscópicas robadas por valor de varios miles de dólares, y su equipo visual pronto ocupó más espacio que sus instrumentos. Más tarde se añadieron máquinas de humo. Igualmente memorable fue la propensión de la banda a proyectar diversas películas detrás de ellos mientras tocaban, empezando con un proyector de 16 milímetros antes de añadir otros. Este montaje les permitía proyectar al mismo tiempo varias películas superpuestas, a menudo en ángulos extraños, al revés o reproducidas en sentido inverso. Combinado con el creciente número de luces estroboscópicas, el efecto creaba una atmósfera visualmente desorientadora, que en ocasiones provocaba ataques epilépticos a los espectadores. Los temas de las películas eran a menudo tan perturbadores como la forma en que se reproducían, con imágenes de accidentes, explosiones nucleares, procesamiento de carne, arañas y escorpiones acechando a sus presas, sangrientas películas de educación vial y cirugía de reconstrucción del pene. No todas las películas eran terroríficas, y a menudo incluían imágenes de naturaleza, vida salvaje y acuáticas, así como un negativo en color de un episodio de Los Ángeles de Charlie. El vocalista y saxofonista Haynes, que a veces cantaba a través de un megáfono, el guitarrista Paul Lyric, los bateristas Coffee y Nervosa, esta última reemplazada brevemente por Cabbage, y el bajista que le sustituyera en ese momento, tenían un aspecto visual. Al igual que con su música, su aspecto era excepcionalmente poco convencional en los primeros días, incluyendo moicano de lado, rastas, pelo de colores poco naturales, y cosas por el estilo. Conocido por subir al escenario en sus primeros conciertos con cientos de pinzas de la ropa sujetas al pelo y la ropa, Haynes solía desnudarse a lo largo de un concierto hasta quedarse en ropa interior, o menos, al final. Otros atuendos incluían gabardinas estilo flasher sobre su desnudez, pelucas ridículamente caseras y travestismo. A menudo utilizaba una falda hecha con una bandera americana y un gran sujetador de peluche estilo torpedo de los años 60. En otras ocasiones, escondía condones llenos de sangre escénica entre sus ropas y se caía repetidamente al suelo, aparentando sangrar profusamente. Otros de los trucos favoritos de Haynes consistían en lanzar al público puñados de imágenes fotocopiadas de cucarachas,
líneas, rollos y rollos de papel higiénico, así como llenar un plato invertido con líquido para encendedores, prenderle fuego, y a veces a su mano, y golpearlo repetidamente con un mazo. Como ya se ha mencionado, cantaba a través de casi cualquier cosa que pudiera alterar su voz, incluidos rollos de papel higiénico y megáfonos al principio, que con el tiempo evolucionaron en el kit de Gebbie, también conocido como Gebbitron X, un estante de efectos vocales apilados tan alto como podía alcanzar, ante el que a menudo permanecía de pie durante la mayor parte del espectáculo en actuaciones posteriores. También utilizaba a menudo varios interruptores de pie para activar determinados efectos vocales, y cuando se pensaba que estaba bailando durante algunas actuaciones, en realidad estaba pisando sus diversos pedales. Coffey y Nervosa se sumaban al espectáculo tocando al unísono en baterías de pie, tras las cuales se desplomaban en el suelo, fuera del alcance de la vista, para recuperar el aliento y las fuerzas antes de levantarse justo a tiempo para tocar la siguiente canción. Por último, toda la banda solía destrozar animales de peluche mientras estaban en el escenario, lanzando el relleno por los aires, creando un efecto palpitante bastante inquietante, causado por los estroboscopios que siempre estaban encendidos. En 1986, conocieron a Lench, alias Kathleen, también conocida como Tada the Jet Lady, que entonces trabajaba en un club de striptease llamado Sex World, en New York. Aunque nunca fue miembro oficial, se convirtió en la famosa bailarina desnuda de los Butthole Surfers, con los que actuó de forma intermitente hasta 1989. En un concierto en Washington D.C., con Ward, Kathleen subió al escenario para bailar sin nada más que pintura corporal dorada y antiguas raquetas de nieve de madera. En otro concierto especialmente salvaje en 1986, Haynes y Lench, ya completamente calvos, mantuvieron relaciones sexuales en el escenario, mientras Lily utilizaba un destornillador para destrozar los altavoces del local. Esto ocurrió después de solo 5 canciones, durante las cuales Haynes había provocado un pequeño incendio.